Buenas noches a todos y todas. Como les decía Marisol, yo soy Natalia Giraldo. Me encuentran en redes sociales como 0xNats. Soy la directora del proyecto CryptoMurals. Más adelante les voy a contar de qué se trata, pero es un proyecto basado en Web3 y NFTs para la geolocalización de murales en el mundo entero. Y esto también permite además apoyar todo un tema de, digamos, economía creativa, por un lado, y por el otro lado un tema de conservación de patrimonio en el metaverso, temas que por ahora son muy nuevos, pero que con el tiempo pues ya se volverán más populares. Yo soy miembro activa de la comunidad de Ethereum Colombia, soy líder del capítulo del Eje Cafetero, yo soy de Armenia, en este momento estoy viviendo en Francia por temas de trabajo. Yo hice una maestría acá en Francia en producción de arte digital y música electroacústica en el año 2020 y bueno, y regresé, estuve un año y medio, estuve en Colombia un año y medio, donde pues estuve como en este tema de fundar Ethereum en el eje cafetero, haciendo muchas actividades con la comunidad de Ethereum Colombia y también a través de la comunidad de Status. Soy embajadora de esta criptobilletera, que es una criptobilletera descentralizada que está basada en Suiza. Ahorita también les voy a mostrar un poco y la idea es que también pues tengamos una parte, digamos, dentro de este espacio que tenemos de que sea una parte práctica, porque hablar de todos estos temas, la verdad que se vuelve muy complejo cuando uno no le ve como la utilidad y cuando se vuelve como muy difuso, porque son un montón de temas, además que vamos a abordar hoy, que espero que tengan ahí sus apuntes, porque la verdad que todo este tema cripto y blockchain es tan amplio como complejo. Entonces es bueno como tomarse el tiempo de practicarlo y de lanzarse al agua. Digamos que es lo como yo también llegué a este mundo cripto y como he también evolucionado después de haber pasado por el tema de diseño de mobiliario urbano para ciudades inteligentes, a partir de un emprendimiento que tenía que se llamaba Biocupi, donde hicimos parqueaderos, por ejemplo, para recargas de bicicletas eléctricas en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Eso fue por allá en el año 2017 más o menos. Y digamos que en ese momento mi visión era muy hacia las ciudades inteligentes, pero eso también me llevó a pensar también en los objetos conectados, entonces en todo el tema de IoT, que de pronto algunos de ustedes estén familiarizados con esta tecnología y que pues a través del Big Data pues se convertía en un potencial muy grande para el tema de ciudades inteligentes. Entonces digamos que después de haber pasado por eso, apareció cripto y blockchain como una solución que ya implementaba inteligencia artificial y todas estas cosas. De eso vamos a ir hablando poco a poco, pero simplemente como que eso es a grandes rasgos lo que estoy en este momento, es sobre todo ya con el tema de criptomonedas, que tiene que ver también con el tema de ciudades y economía creativa. Entonces, pues me gustaría de pronto, si hay un espacio para conocerlos a ustedes también, y de pronto saber en qué nivel están ustedes también de conocimiento de este tema, porque de pronto ahí yo abordo unas cosas que son muy básicas, y de repente ustedes ya las conozcan, o si tienen algún interés particular con este tema, pues me gustaría pronto escucharlos ahorita que tenemos, no sé, unos 5 minutos, por ejemplo. Si alguien quiere presentarse o preguntar algo en específico, estaría chévere. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, bien. Primero pues agradecerte por estar aquí. Mi nombre es Daniela Giraldo, pero tuve un problema con mi correo, entonces me tocó entrar desde otra cuenta. Ok. Eh, Junto con Felipe y Laura, que Laura pues hoy no pudo participar porque está en otra reunión en Bogotá, nos encargamos como de coordinar un poco el proyecto. Supongo que Marisol pues ya te contó que es un proyecto para formar a la ciudadanía que desde cero, desde los temas más básicos de la cuarta revolución industrial, eh, las ciudades inteligentes, la economía digital. Así que acá hay pues perfiles que ya tienen un recorrido en el tema, pero también pues hay otras personas, me incluyo un poco aquí, que estamos apenas iniciando en este mundo, apenas descubriendo lo que estas nuevas tecnologías nos traen, las bondades de estas nuevas tecnologías. Entonces, la idea sí es esa, como que empezar desde cero, porque es Entiendo. el mensaje que queremos llevar a la ciudadanía, como empezar a plantar este interés en sí, el Sí, en potencial estos de temas. este mundo. Y Ujú. bueno, ahí te doy como
una presentación rápida de lo que básicamente buscamos. No sé si algún embajador también quiere presentarse, a Natalia, alguno de los que estuvo el año pasado, que nos cuente un poco su experiencia llevando estos talleres pues a microempresas, a colegios, universidades, para que ella también se familiarice con lo que nosotros venimos haciendo desde SENA 4.0. Sí, sería genial. Alguien que por ahí de pronto pueda hacer un resumen ejecutivo. Ok, mi nombre es Walter Rangel Avendaño. Como les he dicho a mis compañeros, yo soy ingeniero industrial de la UIS y tengo un posgrado en automatización de la Universidad de AFIT de Medellín, electromecánico, y además tengo una trayectoria con el SENA de más de 15 años en capacitaciones virtuales. Y el año pasado estuve acompañándolos en todo el proceso de lo que fue la industria 4.0. Un tema demasiado apasionante porque nos llenó de mucha satisfacción encontrar mucha gente que no se ha metido todavía en este cuento de la tecnología. Y ellos decían que sí, que la habían visto, que ven lo que es el Internet, lo que es ahorita, lo que se vivió en pandemia, sobre todo en la educación, ver esa falencia con toda la conectividad de Microsoft Teams, con Meet, y ellos decían que prácticamente le están perdiendo ya el miedo cuando nosotros lo llevamos de la mano y decimos, estas tecnologías son buenas, estas tecnologías hay que conocerlas, y sobre todo, como me dijeron a mí en uno de ellos, este es un ferrocarril de la tecnología que nos tenemos que montar sí o sí. Entonces, para mí las expectativas han sido muy buenas, y ahora más con este que es el mundo digital, que es la segunda fase, que esperamos sencillamente poderle llevar, cerrarle esa expectativa que ellos tienen por la segunda fase. Muchísimas gracias. Ah, bueno, no, súper, muchas gracias, Walter. Bueno, pues en ese sentido yo les aconsejo que se unan también a, no sé si algunos de ustedes usan Telegram, pero digamos que Telegram es muy usado en este mundo de la blockchain y de cripto. Ahí existe el grupo de Ethereum Colombia, donde ustedes pueden preguntarle a la gente, pueden, pues si tienen preguntas concretas, ahí siempre hay gente que es experta. También les sugiero que miren en Platzi también, ellos tienen una ruta blockchain muy interesante, donde tienen también una ruta de NFTs y bueno, digamos que ahí pueden profundizar mucho más sus conocimientos, porque la verdad que lo vulgarizan de una forma bien, bien interesante, bien sencilla, para que todos lo podamos entender. Y digamos que desde la comunidad Ethereum Colombia existe todas las posibilidades en Ethereum Antioquia, está Ethereum Caribe, está Ethereum Eje Cafetero y Ethereum Bogotá. Así que pues siempre hay posibilidad de hacer eventos, hay eventos que son gratuitos. En este momento estamos en algo que se llama el Road to DevCon, que es este logo que ven ahí a la derecha, porque va a ser un evento que los invito a que participen y que estén pendientes de todos los eventos que se vienen este año, porque en octubre esa es la conferencia internacional más grande de desarrolladores de Ethereum. Ethereum, para quienes no saben, es la segunda blockchain más importante después de Bitcoin, ¿no? Bitcoin es como la moneda principal y la primera que existió. Entonces, los invito a que estén pendientes de las redes sociales, sobre todo el Twitter de Ethereum Colombia, donde siempre estamos anunciando los eventos. Hace poco pasó una hackathon también que se llamó Fork the System, la cual pues organizamos allí, donde yo estuve, tuve la fortuna de poder estar antes de venirme para Francia. Y donde salen unas propuestas muy interesantes basadas en Web3 y blockchain. Entonces, lo que va a pasar en octubre va a estar súper interesante. Este evento el de octubre sí tiene un precio, cuesta $1000 la boleta, o sea, es un evento que es bastante, digamos, top. Va a ser en Corferias, en el Ágora de Corferias del 10 al 14 de octubre, si no me equivoco. Y bueno, pero en el Road to DevCon, que es como este tiempo que hay de aquí hasta octubre, vamos a hacer eventos gratuitos y va a pasar en todo el país. Entonces, para que tengan pendientes y sigan Ethereum Colombia en Twitter y a Status en español también, que es, digamos que trabajamos muy de la mano. Entonces, bueno, pues sin más, yo les voy a presentar simplemente el contenido así de una forma bien sencilla. La idea es que tengamos dos bloques. Vamos a tener una pausa de 15 a 20 minutos más o menos para poder que se estiren, para que no nos quede como tan pesado, porque como les cuento, hay muchos conceptos en estos dos temas específicamente. Entonces, está bueno que
que pues se tomen el tiempo, si tienen preguntas también, la idea es que no corramos tampoco porque si hay algo que no quede claro es mejor aclararlo en el momento para poder seguir, porque hay conexiones muy importantes. Igual al final todo el tema de economía y gobierno en el mundo de la blockchain termina uniéndose y como engranando de una forma muy interesante. Entonces acá, como ven, pues vamos a hablar un poquito, pues antes de entrar en la economía inteligente, vamos a hablar de qué es el dinero. Pues digamos, no sé si alguien tiene acá un concepto de eso muy claro, pero pues existen algunas definiciones que está bueno tener en cuenta para poder entender por qué entonces blockchain se vuelve en una revolución tan interesante. Luego viene como el tema de las criptomonedas, las ciudades inteligentes, la economía creativa, todo el tema de los DeFi, que son las finanzas descentralizadas, y los NFTs, y los activos digitales. Y luego en el bloque 2, pues ya nos metemos de fondo en el tema de gobernanza. Yo lo llamo, o sea, y lo llamamos más en un mundo blockchain, tema de gobernanza más que de gobierno, pero digamos que ahí es donde pasamos lo digital, lo público, los bienes públicos en Ethereum, cómo se manejan, y todo el tema de Big Data, inteligencia artificial y todo lo que hay, que de verdad es muy apasionante y pues por eso yo desde el diseño, digamos que me interesa mucho la innovación y desde ahí es de donde observo la tecnología como un gran potencial para tener un impacto positivo en el mundo finalmente, porque pues también la podemos usar a nuestro favor. La idea es que la tecnología no nos domine, sino que la usemos de una forma inteligente para potenciar todo lo bueno que podemos hacer. Entonces, digamos que acá tenemos una definición muy sencilla de el dinero y la confianza, ¿no? Porque todo este concepto de valor, al final de cuentas, el valor lo creamos cuando estamos de acuerdo en que algo representa algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al principio existió el trueque, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, digamos, por ejemplo, yo tengo un proyecto que se llama Dendros, que habla alrededor de la hoja de coca. Hace mucho tiempo la hoja de coca se usaba para intercambiar valor entre las comunidades, ¿no? Entonces yo te pagaba con unas hojas de coca y tú me pagabas con otras hojas de coca o con otra cosa o con un servicio, ¿cierto? Entonces antes de que existiera el dinero, pues existía el trueque, ¿cierto? Y luego pues ya se vino a acuñar el tema de la deuda y ahí fue donde, digamos, ese fue lo que generó el concepto ya de tener unas transacciones mucho más, digamos, que se acumulaban en el tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que el dinero va transformándose a medida que las comunidades y todos vamos evolucionando. Entonces, digamos que en el momento en que entra Bitcoin, Bitcoin entra en el año 2011, realmente como la primera prueba del protocolo blockchain, ¿cierto? Entonces, blockchain existe como una tecnología por allá que nadie sabe cómo funciona, pero que sabemos que es un libro contable público, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de que la blockchain guarda un concepto muy importante que es la criptografía, ¿cierto? Entonces, cuando un activo digital está encriptado, eso garantiza su valor único, ¿cierto? Entonces, se sabe que en los años 50, de los años 50 y los 70, se desarrolló un concepto que era la criptografía asimétrica, que era un método de seguridad que garantizaba que el mensaje que se enviaba de un lugar a otro era completamente privado y anónimo además. Entonces, digamos que por allá en 1976 salió un paper, que son estos documentos que escriben los que están haciendo un doctorado, que se llamaba New Directions of Cryptography, donde describía cómo la criptografía podía ser la forma de tanto, o sea, se puede usar de una forma muy segura como de una forma muy perversa, ¿no? Entonces ahí es donde viene esta famosa frase de un gran poder viene con una gran responsabilidad. Entonces, pues digamos que un ejemplo de esto es el caso de Alan Turing, que fue un matemático, que hay una película que se llama Código Enigma, donde describe todo por lo que él pasó para poder que la criptografía se popularizara. Digamos que la criptografía se volvió un tema también que, digamos, servía para enviar mensajes ultrasecretos. Entonces, digamos, en la Segunda Guerra Mundial estaban los alemanes que enviaban mensajes encriptados y estaban también, no sé, los ingleses que entonces podían descifrarlo gracias a que tenían este conocimiento y evitaban los ataques, ¿cierto?
Entonces, digamos que ahí hay toda una historia detrás que es muy interesante de conocer, y que de hecho acá puse un pequeño tráiler de la película para que la vean. Voy a desconectar los audífonos para que la vean. Les recomiendo buscarla. Es simplemente cultura general, pero que está muy relacionada con por qué la blockchain pues funciona tan bien y por qué es tan segura también. Vamos a ver si esto anda. Ay, perdón. A ver. Ahí va. This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation. Gentlemen, meet Mr. Turing. We to work together then. I'm afraid these men would only slow me down. Popular at school, were you? We're short on staff. We get more staff then. You have 6 minutes to complete the task. Isn't it impossible? No, it takes me 8. 5 minutes and 34 seconds. You said to do it in under 6. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you if they do not like you. Have you decrypted a single German message? You will never understand the importance of what I am creating here. Our patience has expired. No! If you fire Alan, well, then you'll have to fire me. Me too. And me. You better bloody work. Alan, you do not have to do this alone. What are you doing? What's going on? Navy thinks that one of us is a Soviet spy. You've got more secrets than the best of them. What if I don't fancy working that way? Can't tell anyone, Alan. It's illegal. I'm just a mathematician. Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. Y bueno, eso es entonces como el tema de la encriptación y de dónde nace y cómo también esto pues va a conllevar después en la historia de la humanidad un montón de avances y también pues de dilemas también, ¿no? Porque pues al final la innovación también tiene ese reto. Digamos que blockchain en este caso se considera como la evolución de Internet, ¿cierto? Porque nosotros estamos pasando de una web, digamos, centralizada a pasar a una web descentralizada, gracias a este libro contable público que nos permite seguir todas las transacciones que se hacen en esta red, ¿cierto? Entonces, digamos, en la web tiene una historia de evolución. Empezó la web 1, se puede considerar la web donde solo podías leer, ¿cierto? Entonces, era una web estática que tú simplemente entrabas y veías un montón de texto y no podías hacer nada más en esa página web. Luego la web 2 es donde podías leer y además escribir. Digamos que ahí ya empezamos con el tema de poder enviar mensajes, de pronto ya teníamos un blog donde podíamos opinar y además era una web móvil, ¿cierto? Entonces pasamos ya en este mundo a tener el celular y a tener ya, digamos, una interacción, pero no una interactividad, ¿cierto? Entonces ya puedes interactuar porque puedes enviar y recibir mensajes en tiempo real casi. Además vas a tener cámaras, bueno, vas a poder descargar fotos, o sea que eso antes era imposible de imaginárselo. Y en la web 3, ahora es una web donde tú puedes leer, escribir y además ser propietario de Internet, de cierta forma, porque cuando tú entras en una web descentralizada, tú tienes el derecho, digamos, por tener una identidad anónima, basada en todo el tema de la blockchain, tienes el derecho a participar cuando compras un token,
¿cierto? Entonces ahí ya entramos en un tema, digamos, de una web mucho más interactiva y se conoce como la Internet del valor, porque es en Internet donde se crea valor de verdad y no solamente contenido para venderte algo más, ¿cierto? Entonces estamos viviendo como una revolución efectivamente en la que ya el conocimiento y digamos que el valor lo guarda la comunidad, ¿cierto? Se descentraliza. Ya no es solamente Facebook el que va a tener toda la información y se va a volver multimillonario, sino que lo que vamos a pasar ahora es a distribuir esa riqueza entre todos los usuarios, lo cual pues se vuelve mucho más interesante, ¿no? Y lo particular de la blockchain es que tú puedes consultar todas esas transacciones a través de Internet, pues de forma segura, además, porque digamos que existen dos tipos de blockchain. La blockchain pública, como Bitcoin o Ethereum, y una blockchain privada, ¿cierto? Una blockchain privada puede ser aquella que, por ejemplo, una empresa tiene información muy, digamos que quiere proteger mucho y que no quiere que nadie más se entere de eso, entonces crean una blockchain privada en la que solamente 5 personas de la empresa pueden acceder y desbloquear el archivo conectando 5 USBs al tiempo, por ejemplo, ¿cierto? En este caso, la blockchain pública, tú tienes una identidad privada en la cual te conectas con la misma, digamos, te puedes conectar con una sola billetera. En este caso, pues necesitas un número de billetera para conectarte a la Web3 y tener tu identidad anónima. Eso te garantiza, pues, efectivamente tu seguridad y además la trazabilidad de tus acciones. Y cuando tú no quieras más, tú simplemente te desconectas y nadie sabe quién eres tú y no pasa nada, ¿cierto? Mientras que en la Web2, en este momento tú dependes de tener que crear una identidad cada vez que entras a una plataforma o una página web nueva. Ahora en la Web3 no vas a necesitar el login, se va a transformar por un Connect Your Wallet, ¿cierto? Entonces esa es una gran diferencia que va a haber ahora entre la Web2 y la Web3 y va a ser lo que te va a permitir, pues, ser dueño de Internet también, porque dentro de tu billetera, pues, vas a tener tokens en algún momento y vas a poder, pues, interactuar ya mucho más, digamos, en una Internet casi que en 3D, porque ya también hablamos entonces de que se nos abre el mundo a los metaversos y a un montón de experiencias que todavía no han sido inventadas. Entonces, digamos que simplemente con este tema de la criptografía más la blockchain, ya tenemos un potencial que la verdad que hasta ahora puede ser infinito. Entonces es bien interesante lo que viene hasta ahí. Hasta ahí, ¿alguien tiene una pregunta, algún aporte? ¿No vamos bien? Sí, yo tengo una pregunta. ¿En verdad se respeta el anonimato? El- Efectivamente, sí. pues efectivamente, digamos que ahorita vamos a hablar de las criptobilleteras. Bueno, de pronto más adelante. Las criptobilleteras, existen dos tipos de criptobilletera. Entonces, si quieres, esperen, miramos acá. Por acá. Entonces existen las billeteras que son custodiales y las no custodiales. Las custodiales son aquellas billeteras que digamos que dependen de un ente centralizado. Eso quiere decir Binance, por ejemplo, o Buda o Panda, son plataformas de exchange. Eso quiere decir que son plataformas que van a estar aliadas a un banco y que cuando tú creas tu usuario, ellos te van a pedir foto, te van a pedir, no he hecho fotocopia de tu cédula, extractos bancarios, todo lo que puedan para hacer un KYC, se llama eso. Eso se llama Know Your Customer. Entonces, ese proceso es un proceso de seguridad para crear confianza tradicional. Pero en blockchain, la confianza se genera a través de que tú creas, cuando vas a crear tu usuario, él no te pide ningún dato. Entonces, por ende, simplemente va a identificar tu celular como ese dispositivo anónimo que pertenece a este usuario, ¿cierto? Entonces, en el caso de Status, que es una billetera descentralizada, él te propone, cuando tú lo creas, te propone que elijas un nombre de usuario anónimo que te propone automáticamente y luego en 2 pasos tú ya tienes acceso a una criptobilletera y ya con eso tú ya puedes empezar a navegar en la Web3. Entonces digamos que ahí el anonimato se respeta. En el caso de Facebook, por ejemplo, cuando ellos dicen que van a cambiar su nombre a llamarse Meta, lo que están haciendo es una aberración realmente, porque ellos tienen todos los datos de todo el mundo. Entonces, eso no es un verdadero metaverso. Un metaverso, por su esencia, tiene que ser anónimo y tiene que ser completamente transparente. Y los datos tienen que ser de la gente. O sea, en blockchain tú decides hasta qué punto revelas tu identidad.
pero mientras no la quieras revelar, vas a ser un número en la red, simplemente. Sí, por ahí va, más o menos. Muchas gracias. Vale. Entonces, ahorita volvemos aquí. Yo tengo otra preguntita y es Bien. el tema de las monedas. Yo escuchaba que cualquier persona puede crear una moneda virtual y a cualquier persona se le puede pues comprar esa moneda. ¿Cómo es el posicionamiento de esas monedas? Ya vemos que en el blockchain no es necesario, pues, bueno, ni siquiera sabía, por ejemplo, que había una banca central que podría respaldar lo que nos acabas de mencionar, que hay dos tipos. Ajá, sí. Entonces, bueno, mi pregunta es cómo funciona eso de que cualquiera puede crear una moneda. O sea, uno cómo hace para, pues, no sé, establecer cierto tipo de activo, eso, ¿cómo se hace? Sí, mira, pues ahí es importante hacer la diferencia entre token y criptomoneda. Entonces, las únicas criptomonedas, digamos, una criptomoneda pertenece a una blockchain, ¿cierto? Entonces, Bitcoin es una blockchain y Ethereum es una blockchain. Son las blockchains públicas más grandes que existen. Y ellas, a partir de ellas, pueden crear tokens. Entonces, digamos que cualquier persona lo que puede crear en realidad es token, ¿vale? Entonces, ahorita más adelante yo les voy a mostrar que CryptoMurals tiene su propio token y nosotros vamos a emitir acciones de la empresa, por decirlo de alguna forma, para que la gente que quiera ser parte, pues compre tokens y de esa forma, digamos que puede participar en nuestra DAO, que también es otro concepto que entra en el tema de gobernanza, que es una gobernanza descentralizada y que se participa a través de tener tokens. Entonces, digamos que ahí, digamos que no es que cualquier persona pueda crear una criptomoneda, porque entonces debería tener al principio crear su propia blockchain y eso ya es un trabajo mucho más arduo y necesitas un conocimiento muy particular. Existen unos programas que se llama Aragon, lo pueden buscar, Aragon con doble A al principio, y esa es una de las plataformas para hacer DAOs. Y al hacer una DAO, que es una organización autónoma y descentralizada, a partir de que generas una DAO y le haces como el código de conducta, porque eso lleva todo un proceso antes de que tú puedas crear un token. Hacer un token lleva 15 minutos, pero lo importante es que tú le hagas como las leyes que va a cumplir esa organización sean muy claras para evitar que se corrompa, digamos, fácilmente, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero digamos que por ahora les puedo hacer esa aclaración que una criptomoneda depende de tener una blockchain o sea, está basada en una blockchain y un token es como una variable de esa, se pega a esa blockchain más grande para crear sus tokens, ¿cierto? Entonces, digamos, en el caso de CryptoMurals, nosotros nos vamos a basar en Ethereum y estamos usando un protocolo que se llama Gardens para crear nuestra DAO y así poder crear finalmente nuestro token, ¿cierto? Eso es como un poco el proceso que se debe llevar. ¿Vale? Entonces, digamos que las criptomonedas se definen también como activos digitales, básicamente. En este momento existe ¿cómo se dice? Es una sandbox regulatoria, que es lo que estábamos hablando ahorita hace un rato, como entre las billeteras custodiales. Estas son billeteras que sirven como plataformas para que tú puedas comprar y vender criptomonedas a través de tu cuenta bancaria, ¿cierto? Ahí estamos hablando de algo centralizado y por ende custodial. Entonces, ahí les dejé un link en esta presentación que les voy a enviar. Igual, está el link de Buda.com donde ellos explican cuál es el tema de impuestos a las criptomonedas que existen en este momento en Colombia, Chile y Perú, si no estoy mal. Entonces ahí pueden revisar como que efectivamente si tú compras y vendes cripto, digamos que no tienes que pagar IVA, digamos en este caso. Pero una vez tú quieres convertir esa cripto en fiat, sería en peso o en dólar o en euro, en ese momento es cuando empiezas a ser elegible para pagar impuestos. De lo contrario, no. De lo contrario, simplemente estás haciendo unas transacciones ahí de unos tokens, pero que no estás generando ganancias. La ganancia y la atracción de la DIAN es cuando ya lo conviertes en la moneda local, ¿vale? Pues de igual forma hay otro tema, digamos, en el tema de criptomonedas, que es todo el tema de impacto ambiental. Normalmente Bitcoin es como un protocolo que es bien, ¿cómo se dice?
bien goloso, se puede decir, porque consume muchísima energía, realmente, porque ellos manejan algo llamado el Proof of Work. Entonces, la prueba de trabajo es su forma de consenso para que cuando yo estoy enviando un Bitcoin de aquí para allá, antes de que ese Bitcoin llegue al otro lado, tiene que haber un consenso de la red, de la blockchain, que diga, ok, esta persona sí está enviando un Bitcoin a esa otra persona, ¿cierto? Y si hay alguno que dice, no, 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 eso no es un Bitcoin, es menos, entonces se cancela la transacción. Pero si los 12 nodos están de acuerdo, entonces la transacción pasa exitosamente y yo que estoy enviando el Bitcoin tengo que pagar una pequeña suma por el uso de la red. Entonces es como el costo de uso de la red que se le llama el gas fee, ¿cierto? Entonces es el costo del gas que en el caso de Bitcoin es muy económico porque digamos que lo que hace Bitcoin es una sola cosa, es enviar y recibir dinero sin intermediarios. Y ya, eso es como la misión de Bitcoin desde que nació, fue esa. Y eso, digamos que fue descrito en un documento de 9 páginas, muy sencillo, muy claro y muy puntual. Luego, con el tiempo, apareció un chico que trabajaba dentro de Bitcoin, para la revista de Bitcoin. El chico se llama Vitalik Buterin, y él decía como, pero un momento, si yo puedo enviar un activo digital a otro lugar del mundo y no lo estoy duplicando, porque lo que pasa cuando yo envío un mail, digamos una imagen en un mail, es que estoy duplicando esa imagen y estoy creando una copia en la nube y luego en el computador de la otra persona que lo descargue y así sucesivamente. Entonces, si yo estoy garantizando que lo que yo envío es único, ¿por qué no garantizar eso con cualquier activo digital, o sea, con cualquier archivo digital? Y así es como nace Ethereum, porque lo que pasa en la blockchain es que tú no puedes modificar el pasado. Tú solamente en la blockchain, todas las acciones van hacia adelante y hacia adelante, y lo único que puedes hacer es un desvío. Entonces, a eso se le llama un fork, ¿cierto? En este, digamos, ¿cómo se dice? En este lenguaje del mundo blockchain. Entonces, un fork hace que tú tengas una variante y que puedas entonces coger lo que sí te sirve de eso hasta donde va la cadena y volver a empezar y volver a hacer como una mejora. Es la única forma en que tú puedes hacer una modificación en la blockchain. Pero eso toma bastantes recursos y bastante tiempo. Entonces Ethereum lo que hizo fue, como Bitcoin de todas formas es un código abierto porque es una blockchain pública, eso quiere decir que cualquier persona puede coger el código de Bitcoin y crear su propia blockchain si quiere, y a partir de ahí crear su criptomoneda y a partir de ahí crear sus tokens, digamos, ¿cierto? Entonces, este chico, Vitalik, lo que dijo fue como, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos entonces entre un grupo selecto? Crearon un grupo selecto y se creó el concepto de los smart contracts o contratos inteligentes. No sé si aquí lo tengo, pero bueno, el caso es que el concepto de los smart contracts es muy importante para toda la escalabilidad que tiene blockchain ahora, porque antes pues solo se podía pensar en que, ajá, pues bueno, tenemos una red y solamente tenemos una moneda y podemos enviar y recibir, pero no podemos hacer nada más. Ahora, gracias a que existen los contratos inteligentes, existen los NFTs, ¿cierto? Porque entonces ahí lo que él hizo fue como, ok, cualquier archivo digital puedo garantizar que es el único. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se puede hacer esto. Entonces, estos certificados de autenticidad se logran hacer sobre la blockchain de Ethereum, ¿cierto? Sobre la blockchain de Bitcoin se puede hacer, pero es más complejo y digamos que no está hecho para eso. Entonces, al final, lo más sencillo es que si tú vas a crear un NFT, lo crees sobre la red de Ethereum, ¿cierto? Que es la más confiable. Y esto es lo que ha creado como todo este tema de economía creativa, porque al final tú puedes certificar, por ejemplo, vas a vender tu casa, tú ya no necesitas ir a un notario. En realidad tú ya puedes crear un contrato inteligente, que es una línea de código en la que describes quién es el dueño, cuál es el área, toda la descripción de tu casa. Eso lo montas a la blockchain, pagas un gas fee por haber montado ese contrato a la nube y eso ya te da un certificado no fungible como es un NFT, ¿vale? Entonces en este momento ya está pasando en el mundo entero que las personas pues transan, digamos ahora, los activos de forma digital y es a través de cripto. Entonces esto se valida es a través de usar estas redes que ya están consolidadas.
¿vale? Entonces, ahí es donde ya podemos empezar a hablar muy concretamente de la Web3 y el metaverso, como estos espacios donde se está empezando a crear la economía creativa como tal. En algunas de estas plataformas donde tú puedes, por ahora solamente se ve que la gente monta animaciones o pequeños videos o imágenes, pero que es de forma, digamos, muy sencilla, son estas dos plataformas que están ahí, que se llaman OpenSea y Rarible, ¿vale? Entonces aquí, pues, si quieren se las voy a mostrar rápidamente. No sé si ahí están viendo mi navegador, que creo que yo le di solo compartir una pestañita. Entonces voy a detener aquí No, el share. estás viendo es tu presentación. Sí, ya ahí la detuve. Aquí ya les muestro rápidamente. Ok. Listo. Entonces, esto es OpenSea. ¿Vale? Entonces, acá, si ustedes ven, acá dice descubre, colecciona y vende extraordinarios NFTs. Entonces, acá dice explorar o crear. Entonces, si yo voy a explorar, pues simplemente me va a mostrar todos los NFTs que hay. Está descrito por arte, coleccionables, música, fotografía, en fin, hay de todo lo que tú quieras. Trading cards, que es como todo el tema de los videojuegos o digamos de la NBA, entonces acá uno encuentra un montón de cosas muy interesantes. Digamos, a mí me gustó este, entonces yo entro y si ya quiero comprar uno de estos, yo aquí veo que, ok, cuesta 0,039, yo puedo o comprarlo inmediatamente o hacer una oferta, ¿cierto? Entonces digamos que yo le decir, ok, lo voy a comprar, él me va a proponer lo que les decía, en la Web3 yo ya no voy a tener que crear un login. Ahora lo que yo tengo que crear es una plataforma que me permita conectarme con mi billetera. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio para los que no tengan todavía instalado MetaMask en sus navegadores. Es importante que lo tengan para que empiecen ustedes a vivir esta experiencia y la puedan contar más desde su experiencia propia. Pues porque siempre hay personas que quieren saber cómo publicar su primer NFT, siempre hay personas que todavía no tienen su primera billetera, entonces es bueno que ustedes tengan eso. Y aquí en la parte inferior, pues vamos a ver que existe la descripción del NFT. Pues en el caso de aquí de OpenSea, tú le puedes definir propiedades a tu NFT para que sea más único. Entonces le pones los ojos de tal color, la cara no sé cómo, pero eso digamos que no es lo más valioso de un NFT. Lo más valioso de un NFT no es tanto la imagen como tal, sino el valor que hay detrás, ¿sabes? Entonces, si yo de pronto este NFT veo que me está dando una entrada infinita para mi artista favorito a todos los conciertos que vaya a hacer de aquí hasta que yo me muera, pues sería súper interesante. Pero pues solamente una imagen, a no ser de que sea un artista muy reconocido, la verdad que a mí no me interesa. Entonces, siguiendo como con la parte más técnica del NFT, lo que de verdad nos interesa es esta parte de abajo, que es donde está, desde cuándo fue publicado, se ha minteado este NFT, fue hace 3 meses, el 14 de enero del 2022 a las 11:43 de la noche. Y aquí me dice que yo puedo mirar el detalle de esta transacción. Entonces acá esto me va a redirigir a esta plataforma que es muy importante que se llama Etherscan. En Etherscan es donde yo puedo ver todos los detalles de todas las transacciones y aquí yo ya estoy en la blockchain, ¿cierto? Entonces acá es donde me va a decir cuál es el hash, que es como esa huella única de esta transacción, y si yo busco este hash siempre me va a mostrar este bichito, bueno, el que teníamos atrás. Y aquí me dice entonces por quién fue publicado, cuál es el número del token, el número del contrato que se generó y quién lo envió fue Radi.eth. ¿Listo? Entonces yo puedo buscar a Radi.eth y mirar todas las transacciones que ha hecho. Digamos que Etherscan es bien interesante y aquí vemos que estamos en la blockchain y tenemos diferentes como funciones acá que podemos ver, pero digamos que esto es una parte bien técnica, pero que siempre la vamos a tener disponible cada vez que enviamos o recibimos cripto. O sea, digamos, yo también cuando recibo un Ether, por ejemplo, en mi billetera, voy a tener este link a Etherscan donde yo puedo ver en qué estado está mi transacción. Entonces acá, si apenas me acaban de mandar, por ejemplo, alguien me mandó un Ether y yo no lo veo todavía reflejado en mi billetera, yo le digo a la persona, mándame el hash y con el hash yo lo pongo acá en el buscador, acá en la parte de arriba de Etherscan y puedo ver en qué estado está mi transacción y así estar segura de que efectivamente pues no hubo una estafa, por ejemplo, en ese caso.
¿vale? Entonces, bueno, vamos a volver a nuestra presentación. Ah, bueno, y bueno, Rarible, se las voy a mostrar simplemente para que la vean, pero es básicamente lo mismo. Es otra plataforma de otro marketplace de NFTs. Digamos que da un poco, o sea, es casi lo mismo, simplemente varía la experiencia del usuario. Uno puede ver su perfil, uno puede ver, digamos, yo tengo el mío. Creo que sigue siendo este. Entonces ustedes acá pueden ver mi perfil, acá ven mi número de billetera directo, ven mi Twitter, digamos que acá está todo, y ven los 3 NFTs que yo he publicado, y lo todos están para la venta inmediata. Digamos que yo en este caso no los puse para subasta, que es otra opción. Pero alguien si quiere proponerme menos, me puede proponer una subasta, pero si yo le voy a decir que quiero proponerte menos de 0,02 Ether, 0,3, perdón, Ether, tú vas a tener que pagar ese costo de transacción, que es el gas fee, por proponerme menos. Entonces, al final estás perdiendo dinero. Entonces, por eso, a no ser de que el objeto solamente o el producto solamente esté publicado para ser vendido en subasta, pues vale la pena. Pero si no, es mejor hacer la compra directa para evitar perder dinero. Y acá pues yo puedo ver quiénes son los coleccionistas, los owners en este caso, de mi NFT. Entonces acá digamos se ve Juan David Reyes porque él tiene su dominio acá también en Rarible y él ha personalizado su número de billetera. Eso digamos que son opciones que tenemos desde, digamos, toda esta, digamos, masificación del mundo cripto, es que tú puedes personificar tu número de billetera para decirle a alguien, por ejemplo, yo tengo un INS, se llama Ethereum Name Service. Entonces aquí les voy a mostrar de una vez. INS.domains es una página muy interesante donde tú puedes comprar tu dominio para anclar a tu número, a tu página web o a tu número de billetera o a tu Twitter, a tu nombre de Twitter. En fin, tú puedes hacer un montón de cosas a través de un INS, que es lo que va a reemplazar el .com. Ahora tú ya vas a ver que todo es .eth, así como vemos aquí a nick.eth. Seguramente esto nos puede llevar a su Twitter o nos puede llevar simplemente a que tú cuando le vayas a enviar un Ether a Nick, él te dice, no, envíamelo a nick.eth y no a los 44 caracteres que tendríamos en el caso de Etherscan, que tenemos todo esto. Digamos normalmente, perdón, acá está la billetera. Los números de billetera, tic, acá están. Normalmente son 44 caracteres. Entonces yo puedo decir, ah, no, pues me queda más fácil decirle a la gente, envíame una donación a nagiraldo.eth, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es así como para que lo veamos ya en términos prácticos. Pero espero que haya solucionado sus dudas. ¿Alguien más tiene una pregunta o algo? Natalia, yo quería preguntarte algo. Es que yo he escuchado mucho ese concepto de que las personas minan, ¿cierto? Ajá. Yo quería saber si esas personas que se encargan como de la trazabilidad, lo que nos estabas explicando ahorita, son las personas que minan y si a ellos se les paga, entonces, o sea, si minar es como un pago por hacer esa trazabilidad, o en qué consiste ese concepto, pues que es muy escuchado, pero no sé bien qué es. Y lo otro es que también es pues relacionado al concepto de minar, he escuchado que necesitan como computadores con una capacidad muy alta para guardar toda la información. Entonces, más o menos en qué consiste eso. Sí, ese es es lo que les decía ahorita, que en Bitcoin se llama prueba de trabajo. Y el minado, digamos que son máquinas efectivamente que consumen mucha energía porque están descifrando un algoritmo que es como si mandaran una adivinanza, ¿cierto? Cada vez que se va a aprobar una transacción, en realidad lo que se está descifrando es como si una adivinanza, básicamente, un problema. Entonces, las máquinas que más potencia tengan, más rápido lo van a resolver y ellos se van a quedar con ese porcentaje del gas. Y ellos por eso, digamos que esa comisión, esa pequeña comisión, que muchas veces puede ser $1, pero si tú validas, no sé, 100 transacciones en el día, entonces pues ya tienes una buena cantidad y así todos los días, pero eso depende de qué tan rápido soluciones el enigma, básicamente. Entonces, y a eso es lo que se llaman mineros. Pero ahora, digamos que Ethereum, en este caso, está pasando del Proof of Work al Proof of Stake.
Entonces, digamos que esta nueva, digamos, protocolo de prueba, de validación, consume menos energía y tú lo puedes hacer incluso desde tu celular. Entonces, digamos que esto es algo que ya está evolucionando. Bitcoin no puede evolucionar porque Bitcoin ya se creó así y se quedó así. Y digamos que es bien difícil poderlo modificar, mientras que Ethereum y las nuevas criptomonedas que están saliendo se están basando en Ethereum porque es precisamente la que menos contaminación produce. Entonces, digamos que eso sí es algo que te invito a que mires acá. Aquí les dejé un link a un artículo que se llama las 28 monedas más sostenibles del 2022 y hay una lista de varias para que las miren que no consumen tanta energía. Pero digamos que siempre se va a consumir energía porque pues estamos basados en Internet. Entonces, pues es inevitable. Y pues estos mineros simplemente lo que hacen es que efectivamente tienen una cuenta en la que ellos tienen que dejar una cierta cantidad de tokens. O sea, digamos, si yo quiero minar para Bitcoin, yo tengo que dejar en consignación una cierta cantidad de Bitcoin. Digamos, en la época eran 10 Bitcoin. En este momento no sé cuánto están pidiendo para que tú puedas ser minero, pero tú tienes que entrar pagando para tener el derecho a minar. Entonces tampoco es que sea que cualquier persona lo pueda hacer, porque pues requiere, entonces por eso también ha habido como grupos de personas que se juntan para comprar los Bitcoin, comprar la máquina y ponerla a minar. Básicamente eso ha sido como una dinámica que ha pasado en los últimos años, pero que cada vez es menos rentable, básicamente. Pero pues hay muchas formas de hacerlo y cada vez aparecen más modelos, por lo que como es un código abierto, al final del día puedes, pues puedes crear, mucha gente puede estar creando y la comunidad de desarrolladores es muy activa en cuanto a esto. ¿Sí te respondí la pregunta? Sí, muchas gracias. Por acá en el chat tenemos otra pregunta, Ana María, pues que tiene malo su micrófono y no entendió bien de qué se trataban las billeteras. Entonces, para ver si ya. puedes como volverla a explicar, gracias. Claro que sí, mira, precisamente ya vamos a llegar ahí. Bueno, entonces, pues, a ver, espérame un segundo. Bueno, entonces estábamos aquí todo lo que las economías creativas pues nos ofrecen, digamos, a partir de un certificado de autenticidad, ¿no? O sea, ya ahí desde el arte hasta un carro, hasta una casa y así, o sea, tú puedes de verdad certificar un objeto o un activo físico a través de un NFT, que es un certificado digital. Simplemente ya no tenemos que ir a la notaría, es como un poco así como lo podemos simplificar. Luego tenemos todo el tema de ciudades inteligentes, que pues digamos que como ustedes lo tienen ahí en su documento, está descrito como laboratorios urbanos y de innovación, donde los datos abiertos pues se convierten en el activo digital más preciado, digamos, de las ciudades, que van a permitir que las ciudades no solamente se optimicen, pero que también tengan datos concretos para tomar decisiones. Entonces esto va a ser una herramienta, o pues ha sido una herramienta ya en los últimos años de toma de decisiones para que, digamos, la movilidad se optimice, porque ya sabemos cuántas personas están pasando por un lugar y por una zona, porque ya sabemos la calidad del aire a través de los captores que se le ponen en ciertos puntos de la ciudad. Y pues gracias a blockchain, esto puede hacer que tú no solamente ya puedas tomar esas decisiones, sino que además puedas prever en el futuro el comportamiento, porque entonces estás integrando inteligencia artificial, estás haciendo como, ya estamos pasando de un pensamiento, yo diría que egocéntrico, a un pensamiento sistémico. Entonces tú ya ves todo como un sistema que depende los unos de los otros, ¿no? Que ya no es como cada quien por separado por allá en su mundo, sino que es donde ahora vas a empezar a adaptarte a los cambios, pero de forma mucho más sincronizada, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos, el tema de servicios públicos, si ya lo mezclamos con el tema del metaverso, por ejemplo, ya podemos ver un ejemplo que se llama Medeverso, que es una ciudad gemela que existe ya en 3D, donde tú ya no vas a tener que salir de tu casa para ir a pagar los servicios públicos, por ejemplo, sino que ya EPM está creando este Medeverso en el que tú ya te conectas simplemente desde tu casa. Algo importante es que para tú entrar a un metaverso no necesitas necesariamente un casco de realidad virtual. Tú ya ahora tienes tu consola, digamos, que es tu computador o tu celular, ¿cierto? Eso es también algo que gracias a los NFTs
digamos, tú ya no necesitas comprar el cassette o el CD o la SD del videojuego, sino que tú compras es el personaje y el personaje es un NFT que trae poderes, o como lo veíamos ahorita en el ejemplo de OpenSea, el personaje la carta traía como unas descripciones. Pues eso te va a ayudar o te va a servir para activar sus poderes dentro de un contexto específico. Puede ser un metaverso o puede ser simplemente una página en Web3, donde cuando tú accedes con esta tarjeta te desbloquea algunos beneficios. Entonces, digamos que todo el tema de ciudades inteligentes ahora como que ya pasa del urbano físico a la parte digital y finalmente llega otra vez al metaverso. Digamos que ahora estamos haciendo como un bucle y como vamos como en espiral un poco, ¿cierto? Y pues como les decía, como todo el tema de innovación, pues gracias a que se hacen estos experimentos en la calle, existen las iniciativas un poco de placemaking, entonces los ciudadanos pues son los que prototipan su ciudad, ¿no? Porque al final son ellos los que están ahí todos los días. Y un poco en la blockchain pasa lo mismo. La comunidad es la que se encarga de hacer valer sus valores, ¿cierto? A través de un token o a través de pues, diferentes formatos. Entonces, digamos que ahí es donde ya las ciudades inteligentes se están transformando en ciudades digitales, ¿cierto? Entonces, ahí es donde es importante que empecemos a mirar el metaverso como el nuevo espacio público, ¿verdad? Porque al final de cuentas el Internet también es un espacio público y se considera ahora digamos, el hecho de tener un código abierto como un bien público también, que eso también es algo que ahorita está cambiando mucho la percepción de que es un bien público, ¿vale? Entonces, ahora, un concepto que me parece importante que se considere y que lo empiecen a investigar para que también transmitan a las personas es el tema de DeFi o finanzas descentralizadas. Esto es algo que ahorita, les vamos a también una página acá, que permite que las personas accedan a préstamos en cripto, por ejemplo, o que si tú, por ejemplo, tienes cierta cantidad de Ether, lo puedas dejar en algo llamado una pool y eso funciona como un CDT y tú lo puedes dejar en una moneda estable. Entonces existen las stable coins también, que en este caso hay una que se llama DAI, que se escribe D-A y latina, y esta moneda, cada DAI equivale a $1, ¿vale? Entonces, para esto existen plataformas como Uniswap o SushiSwap. Bueno, todo lo que termine en swap básicamente significa como hacer este intercambio de una moneda a dejarla sí, es como un holding de cierta forma, un staking también se le conoce. Y eso permite que ya tú no dependas 100% de tus finanzas, digamos, en fiat, sino que puedas también mantener una parte de tu riqueza en cripto. ¿Por qué no? Porque al final de cuentas también es algo que se está valorizando con el tiempo. Entonces, a ver, volvamos aquí a la pantalla y les muestro de qué se trata Uniswap y SushiSwap. ¿Dónde estábamos? Por acá. Listo. Entonces, a ver. Uniswap. A ver qué dice por acá. Aquí estamos, uniswap.org. Entonces ahí dice que es un protocolo, ¿cierto? Y su logo es este unicornio. Entonces dice como intercambia, gana y construye en una comunidad descentralizada, ¿cierto? De trading. Entonces ahí tú lo que haces es que lanzas la aplicación y puedes convertir de Ether o de otra moneda. Tienes aquí todas, pero básicamente es el Ether, el DAI, el USDC también, USDC, USDT, todo esto son monedas estables, stable coins. También es un concepto que está bueno que revisen, que es simplemente pues una moneda que equivale a un dólar normalmente y pues digamos que tiene un soporte en dólares, básicamente. Entonces eso quiere decir que tú cada vez que inviertas $500 vas a tener 500 DAI siempre, pero cuando los metes en estas pool
en estas plataformas, los puedes convertir en otros tokens y te va también a mantener, digamos, una ganancia acorde. Normalmente estamos hablando de que si tú metes en un CDT, te va a rendir no sé, al 6%, acá te va a rendir al 20%. Entonces, eso es como muy interesante de todo este mundo, porque tú le estás dando liquidez a una comunidad. Aquí está el tema de los pool, aquí puedes votar, bueno, puedes hacer mil cosas. Les recomiendo en todo caso que miren Uniswap, y la otra es SushiSwap, que también es muy similar, y que son plataformas que están bien, digamos, confiables sobre todo. Entonces, aquí vía DeFi Chief with Sushi, entonces es como un jefe de las finanzas descentralizadas con Sushi, y aquí lo mismo, tienes que lanzar la app y él te va a permitir hacer todo lo que, las transferencias, convertirlo, bueno, en fin. Y normalmente lo que hay que hacer es comprar un poco del token local para poder, digamos, actuar dentro de la plataforma, pero no todas funcionan así. Entonces es como, depende en qué plataforma decidas meterte, pues ahí tendrás que, digamos, adaptarte a sus normas, básicamente.